la Organización de las Naciones Unidas, a través de su grupo intergubernamental de expertos en cambio climático, saca una publicación que se llama Cambio Climático y Suelo, en el cual pues básicamente se alerta sobre los peligros de la explotación excesiva del suelo, sobre el cambio climático, pero también sobre la seguridad alimentaria. Ahora, en este documento se toca un dato muy interesante, que es que la explotación excesiva del suelo a partir de la actividad agropecuaria genera el 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Ahora, esto no quiere decir, y la verdad es que es bastante pues cauto, digamos, los autores de esta publicación, porque no te dicen que la actividad agropecuaria tiene que parar, ¿no? Simplemente lo que nos deja ver esta publicación es que tenemos que tener un manejo mucho más sustentable del suelo para evitar su degradación, y esto implica, pues, número 1, cuidar más las áreas boscosas, número 2, reducir la deforestación y la pérdida y desperdicio de comida, ¿no? Oye, Liliana, yo creo que este tema que estás tocando es muy importante porque hay casos que son alarmantes. Por ejemplo, en el caso de China salió un reporte diciendo que el 30% de su suelo ya no era fértil por la explotación agropecuaria, y si un país como China le pasa eso, quiere decir que va a haber un desequilibrio. No, y además, Stephanie, esto tiene evidentemente como ciertas implicaciones, y ahora voy a tocar Hugo seguramente quiere hablar sobre el cambio climático. Yo difícilmente creo el dato de que el 30% de China, del territorio, que es gigantesco. Pues es que imagínate cuánto equivale el 30%. Los desiertos, sí, claro, bueno, porque hay muchos datos también, claro. La mentira a través del dato se ha vuelto la norma. Pues a ver, mira, pero si no puedes sembrar en ONU. China, pues vete a Groenlandia. Bueno, pero es se le el está cayendo país todo con el mayor hielo, población del mundo, ahí está un problema, Álvaro. Álvaro, justamente porque ahí lo que estás afectando es la producción agrícola de un país en específico. Digamos que el 30% es un poco menor, de todas maneras sigue siendo un problema para el país, ¿no? Porque en términos del sistema alimentario, esto afecta la disponibilidad, que quiere decir el rendimiento y la producción de los alimentos, el acceso, que es pues los precios, evidentemente, porque pues, se vuelven más, se encarecen porque los alimentos, y la capacidad que tienes para obtener dichos alimentos, la utilización que tiene que ver con la nutrición y la preparación de los alimentos, la seguridad alimenticia, la seguridad que comprende todo esto, ¿no? Y finalmente la estabilidad, que se refiere pues a esas alteraciones de la disponibilidad, ¿no? No, y a ver, vemos no solamente eso, o sea, ya hay patrones en el sector de los inmuebles donde hay este fenómeno de gentrificación climática, donde ya de repente empieza a ser muy caro vivir en ciertas zonas, ya sea porque subió el nivel del mar o porque no hay agua, porque no hay clima, y entonces la gente se tiene que mover a zonas ya sea más elevadas. En la ciudad de Miami se ha vuelto un fenómeno, donde antes los lugares más caros de la ciudad eran en la costa, pero ahorita la gente está tratando de moverse a zonas un poco más altas, que normalmente eran zonas de nivel socioeconómico más bajo, y ahora la gente que vivía ahí está siendo desplazada por la gente que sí puede pagar ahí. Entonces, no solo es un tema en cambio climático, aunque Hugo no esté de acuerdo en el cambio climático, porque Hugo no tiene amigos. No solamente se trata, me parece a mí, de un tema agrícola, sino también un tema de dónde puedes vivir. ¿Cuántos migrantes tenemos que vienen de El Salvador porque no hay agua? Claro, pero tienes toda la razón, Álvaro, sobre que los efectos van más allá del cambio climático y de la seguridad alimentaria. Tienes toda la razón, pero estoy con mucha interés de saber la perspectiva de Hugo, de por qué cree que todo esto de que estamos platicando nosotros es falso y que no hay ningún efecto sobre el cambio climático. Hugo, lo que crees que ya subió, pasa mucho tiempo con Donald Trump. Es un poco más de calor y ya, aguántense. Yo creo que por supuesto hay que cuidar el planeta, ¿no? Y sobre todo que el cambio climático se ha vuelto un lucro político. Partidos verdes, para políticos en Estados Unidos que están pro en contra. Y por otro lado, creo que lo más importante no es tanto el daño global al planeta, que es muy difícil de comprobar, simple y sencillamente porque como personas que vivimos, vamos a suponer 100 años, no captamos, por ejemplo, que hay ciclos en la Tierra que son de 40 años.
que son de 400 años, que son de 4 millones de años. En ese sentido, no sabemos si lo que nos está pasando ahorita es un ciclo de hace 400 años, de hace 4 millones de años, o de 40 años, porque no es lo mismo que te pase cuando estás bebé, muy jovencito, aquí a que te pase en una edad adulta y muy racional. Ese es el otro caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Indudablemente, y esto está totalmente comprobado, la influencia del clima sobre el planeta, el 99.9% es el Sol. Entonces, si pasa algo en el Sol, siempre pasa algo en el planeta. Eso por otro lado. Entonces, por más que hagamos cosas aquí, no vamos a alterar tanto. No puede ser, no puedes decir eso así en público, que no tienes la evidencia suficiente para decir que... Esa es lo que voy. Lo que estoy diciendo es que a nivel global, ¿cuál es el enfoque que para mi punto de vista es a nivel microclima? O sea, el verdadero dilema y drama del cambio climático es lo que está pasando en tu ciudad. Es lo que, por ejemplo, que pasa en Beijing, ¿sí? O sea, vaya, lo que pasa en Beijing, por ejemplo, que es terrible la contaminación, ellos tienen que solucionarlo porque les está pasando a ellos, independientemente de que influya o no al planeta. No, pero mira, todos estamos interconectados. Yo te voy a pasar 3 o 4 series. Perdóname, pero aquí no hay ningún elemento científico. Te estoy hablando de que si tú estudias el paleoclima, ¿por qué salen las primeras migraciones de África? Vamos a hablar alrededor de 190,000, 200,000 años, salen hacia la parte de Arabia, ¿sí? ¿Y por qué salen hacia la parte de Europa? Simple y sencillamente porque ahí hubo un cambio climático. Pero un cambio climático que en ese momento, los primeros Homo sapiens, ¿sí?, ni siquiera influían absolutamente nada sobre el clima. Pero tú crees que la conducta del humano realmente no está afectando a la explotación del subsuelo. Es a lo que voy. Al agua, pero yo no estoy hablando a nivel microclima. Esto lo tenemos que enfocar mucho a nivel de lo que está pasando. No puedes negar, a mí me pone muy nervioso que digas eso. ¿Por muy qué? nervioso. ¿Por qué? Porque, a ver, es simple y sencillamente es un fenómeno fractal, ¿no? Un granito de arena es una piedra en potencia y una piedra es un planeta en potencia. No me puedes decir que el efecto del microclima en la Ciudad de México no tiene efectos en el Estado de México, porque lo tiene. El efecto mariposa. Y no me vas a decir que el efecto del Estado de México no afecta a Tlaxcala. El problema no es que tenga efecto. Claro que lo afecta, no es que tenga o no influencia. ¿En qué grado es la influencia? Pero aquí ¿Y en qué grado? A ver, ¿en qué grado? Está pasando algo. Aquí hay que ser muy Las estaciones ya no son las mismas de antes. O sea, que deberíamos de hacer para evitar las jacarandas floreadas antes, pero en vez de hacer grandes acciones a favor del cambio climático, deberíamos hacer muy poquito porque no es tan grave. ¿Qué tienes que decirle? Mira, díselo. Creo que hay gente que está en el extremo de lo que piensa Hugo y que incluso ahora está cuidando su alimentación.